Cordial saludo, agradecemos a la Universidad Francisco de Paula Santander y al comité organizador de este evento, el cual es el Seminario Internacional de Prácticas Pedagógicas. Nuestra ponencia es la implementación de casos prácticos como estrategias de aprendizaje en las matemáticas en los estudiantes de grado séptimo del Colegio Isidro Caballero. El grupo de este trabajo es Dewar Wilmer Rico Bautista, Yulia y Constanza Medina, Nayibe Arevalo y quienes hablan Olfar Alberto Rico. Este proyecto, este trabajo hace parte de la tesis doctoral de uno de los autores, el cual consiste en hacer el uso de fichas Lego en Education para el fortalecimiento del aprendizaje de las matemáticas en el grado séptimo. El caso es Colegio Isidro Caballero Delgado. En primera instancia vamos a dar un contexto general de qué es o cómo está conformado o cómo está el Colegio Isidro Caballero. En este momento, pues como todo colegio, tiene diferentes obstáculos en aspectos sociales, en aspectos económicos. Todo el grupo familiar de los estudiantes es de escasos recursos, su nivel de ingresos es bajo, es decir, la parte socioeconómica en ese sector es un poquito precaria, por decirlo de alguna forma. Debido a ello, pues tenemos influencias, o se tiene influencias de pandillas, de drogadicción, de narcotráfico, de prostitución. Entonces, pues debido a ello, la gran mayoría de estudiantes han tomado, digamos, la deserción por desmotivación o porque las familias están fracturadas, están de padres separados, etcétera. Debido a todo esto, entonces el grupo de docentes del área de las matemáticas empezó a identificar qué metodologías de aprendizaje pueden utilizar para que estos eventos o estas situaciones no se vuelvan a presentar o disminuyan, y a través de las tecnologías de la información. Todo esto está enmarcado en el proyecto educativo institucional, donde la idea de formar ciudadanos íntegros, donde el estudiante se tiene como el centro de la formación, y donde tenemos una educación para todos, un programa o pues del Ministerio de Educación, pues donde es la educación integra el aprendizaje significativo, donde hay una igualdad y una equidad de participación de todos los estudiantes. ¿Cuáles fueron las expectativas para esta estrategia? En primera instancia, pues cuál sería la relación de un caso práctico con un contexto real, si el estudiante haciendo uso de casos prácticos puede generar una mejor experiencia en su proceso académico. ¿Será que el uso de casos prácticos en esos estudiantes puede mejorar, digamos, de cierta forma su responsabilidad en todo su proceso académico? ¿Será que esos casos prácticos llevados a un prototipado a través de robots o a través de estas fichas Lego puede mejorar digamos, que tenga el estudiante un conocimiento más integral? ¿O será que podemos mejorar a través de esta estrategia las habilidades cognitivas o las competencias, un pensamiento crítico? Y por último, ¿será que esta estrategia de caso práctico puede ser trabajada con otras metodologías de aprendizaje, otras estrategias de aprendizaje? Para dar respuesta, entonces empezamos o tenemos una metodología en el cual tenemos dos fases, una antes y una después. En ese planteamiento, digamos, es antes de generar toda la práctica, el caso de campo, tenemos unas situaciones reales las cuales tenemos que identificar su problema, cuáles serían las posibles soluciones que los estudiantes pueden llegar desde lo individual hasta lo colectivo, y enmarcados en los temas vistos o los temas que se vayan a ver en el curso de las matemáticas. Adicionalmente, esa situación real y ese problema debe identificarse a través de un prototipo que se pueda armar o que se pueda construir a través del uso de la ficha Lego. Con esto se puede generar un pensamiento crítico involucrando, obviamente, la idea es comunidad, institución, docentes y la parte de estudiantes. Esos casos prácticos, ¿cómo se deben o cómo se generaron? Entonces se hacen unos objetivos a cumplir. Depende del tema a trabajar, de acuerdo a un plan de área de matemáticas que se tiene establecido en la institución. Entonces se tiene si es área de aritmética, si es área de geometría, entonces cada uno tiene sus respectivos temas.
Si se identifica que se va a trabajar de manera individual o de manera de trabajo colaborativo, tenemos que tener en cuenta esos cambios de escenario si vamos a empezar a aplicarlo, a implementarlo apoyados con otras estrategias de aprendizaje. Algo interesante es que estos casos prácticos llevan al estudiante a hacer una revisión anticipada en qué consiste ese prototipo, cómo funciona el prototipo, cómo funcionan sus respectivas fichas o elementos, y pues los lleva a una relación de la vida real. Y pues todo está enmarcado en el proyecto educativo institucional. Entonces, en esa implementación de la estrategia tenemos una primera y una segunda fase. En la primera, pues ya algo muy puntual, ya en el caso, entonces tiene identificado el tema y el área a trabajar, es decir, vamos a trabajar en simetrías en el área de geometría. Entonces empezamos a identificar puntualmente cuál sería la mejor estrategia de aprendizaje de acuerdo a los casos prácticos. Tenemos que identificar y armar los grupos de trabajo y los roles correspondientes que deben tener cada uno de los estudiantes dentro de esos grupos. Tenemos que identificar cuál infraestructura vamos a utilizar, los equipos, el material, la papelería. No solamente, generalmente no vamos a utilizar solamente los kits Lego, sino tenemos que utilizar otros equipos, otras herramientas como las balanzas, como digamos vasos plásticos, en fin, otros equipos, otras herramientas para poder cumplir con nuestro propósito. Generalmente, pues como son prototipos nuevos, se debe diseñar puntualmente el paso a paso de cada uno de esos prototipos. En la segunda fase, pues ya es la implementación como tal en el salón, pues utilizamos la metodología 4C de Lego Education, que es conectar, construir, contemplar y continuar. Cada una de estas fases lleva, digamos, empezamos con una introducción tanto del tema que se va a trabajar como de la estrategia y del prototipo a través de que de un video o a través de un foro, un diálogo, una pregunta integradora que conlleve a aterrizar un poquito el tema y la forma como vamos a trabajar. Ya en la parte de construcción, pues se hace la distribución de los grupos en el salón, se hace la entrega del material, entre esas está el caso práctico, las guías de actividades o los talleres, el paso a paso, la hoja de inventario, en fin, otras, digamos, otros documentos o otra papelería que se necesita. En esa fase de construir, pues obviamente después de haber interpretado bien el caso práctico, se hace la construcción del respectivo prototipo. ¿Para qué? Para después de que haber construido ese prototipo se hace el fase de contemplar, que es la reflexión de cómo se construyó ese prototipo, qué resultados lleva a hacer este prototipo, cuáles fueron los conocimientos que se adquirieron en como parte de un grupo o como el grupo como tal. En esa fase continuar es nuevas expectativas de solución a ese caso práctico. Puede ser de que esas nuevas soluciones las hagan en el mismo prototipo que haga el grupo o se pueden rotar en diferentes grupos de esa práctica. Los resultados es algo interesante. Tenemos diferentes perspectivas por parte de los estudiantes de acuerdo a los roles que han desempeñado, ¿sí? Tenemos una construcción muy creativa de ese prototipo al final, entonces tenemos muchas soluciones interesantes. Tenemos una fase que no se había visto en el colegio, que es la de comunicar y defender los argumentos por parte de los estudiantes. Les daba pena hablar en público, pero ya con esa experiencia de ver video y de construir sus propios prototipos hace que ellos puedan hablar de una mejor forma. Y con ello pues se hace evidente las habilidades motrices de acuerdo a la manipulación de las fichas que se tiene. Los resultados también tenemos diferentes formas de llegar a ese ensamblaje, pues unos pueden armarlo por fases, otros de acuerdo al paso a paso que se tiene, otros dividen, digamos, ese paso a paso en subgrupitos, o cada personita cada estudiante tiene parte de ese ensamblaje y pues al final de forma más rápida arman cada una de las partes que armaron como forma individual. Lo interesante es la responsabilidad que cada uno como parte de un grupo tiene, o sea, se responsabilizan de una mejor forma. Tenemos la evolución de un periodo a otro, pues evidentemente pues no se ha llegado, digamos, al punto que se quiere, al objetivo principal de que la gran mayoría tenga muy excelentes notas, pero sí se ha evidenciado que los estudiantes han mejorado sus notas.
Conclusiones, pues la idea es que esta estrategia se lleve al desarrollo de las competencias no solamente de los estudiantes sino de los docentes. Eh, También es que no implica que el aplicar estas estrategias de aprendizaje dejemos de lado, digamos, espacios de una enseñanza tradicional o una explicación de forma tradicional, porque en algunos casos hay temas que se requieren algo más eh, hay algo más tradicional, o sea, que se explique un poquito más paso a paso. Es un reto interesante para los profesores porque deben estar en constante capacitación, formación y que identifiquen cómo su experiencia y esas situaciones de la vida real pueden llegar a prototiparse y que encajen en uno de los temas, no solamente en matemáticas, sino la idea es llevarlo a otros tipos, a otros salones y a otras clases, como se ve aquí. No es solamente ser implementadas en el grado séptimo, sino que la idea es llevarlos a otros grados del colegio. Y por último, pues la idea es que la institución deje, digamos, más espacios para la formación o para la implementación de este tipo de estrategias, no solamente en una sola de las materias o en los cursos que ellos tienen, sino que participen más grados académicos y con más materias. Muchas gracias. Tenemos aquí el contacto. Al principio se me olvidó que todos hacíamos parte del grupo de Ingeniería, Innovación, Tecnología e Emprendimiento de la Universidad Francisco de Paula Santander y también hacemos parte de la Universidad Industrial de Santander. Entonces, muchísimas gracias, muy amables.